Les avisó el profe Maxi. Hoy vamos a ver un integrado de introducción al sistema endocrino, las generalidades, el eje hipotálamo-hipófisis, y vamos a dar un pantallazo a todo lo que vamos a ver en el sistema endocrino, es decir, todas las glándulas y sus hormonas, no con funciones, pero sí para que las vayamos conociendo, es como un paneo general. Y al final, que es el tema de esta semana, del ABP de esta semana, vamos a ver las glándulas tiroides y sus hormonas y los efectos. Bueno, comencemos. Un segundo, ahí está. ¿Qué es el sistema endocrino? Fíjense que yo les decía que junto con el nervioso es el que coordina todo son los sistemas de control de nuestro organismo y controlan todas las funciones. Entonces lo podemos definir como un sistema donde hay comunicación, coordinación y control del funcionamiento del organismo, es decir, de múltiples órganos y funciones. ¿Cómo lo hacen? A diferencia del sistema nervioso que estamos hablando que tenía redes neuronales con un sistema de integración, acá lo vamos a hacer mediante una red de glándulas y órganos que producen, almacenan y secretan a la circulación sustancias químicas que se llaman hormonas. Estas glándulas u órganos, ahora las vamos a ir viendo a lo largo de la clase, reciben señales y retroalimentación para liberar o no las hormonas que producen o almacenan, y son estas hormonas las que van a viajar a órganos blancos, donde los órganos que tengan los receptores son los que sobre los que va a producir el efecto. Esto porque es importante, porque decimos, fíjense, las hormonas viajan en circulación, entonces a todos los órganos de todo el organismo llegan las hormonas. ¿Qué hace la diferencia entre que tenga un efecto en un órgano y no? Que el órgano sea diana. ¿Qué hace que el órgano sea diana? La presencia de receptores específicos para esas hormonas. ¿Hasta acá estamos? Ahora es muy general, pero vamos a ir viendo los detalles. Bien. ¿Cuáles son las funciones específicas, más allá del control? Vieron que nosotros cuando vimos, es importante ir haciendo el paralelo con nervioso. Cuando nosotros vimos nervioso, lo fuimos viendo al principio. Vimos sinapsis, toda la parte molecular, pero propiamente dicho, las funciones del sistema nervioso eran la movilidad, la sensibilidad, es decir, la percepción del mundo a través de los sentidos, la integración, las funciones superiores y el control de ese movimiento que habíamos dicho. ¿Cuál es la diferencia de funciones con el otro sistema de control que es la endocrina? Tenemos funciones específicas como crecimiento y desarrollo, regulación del medio interno, utilización y mantenimiento de la energía, reproducción y respuestas de estrés adaptativas. Yo sé que suena como muy general, pero vamos a ir viendo cómo los distintos ejes van a ir regulando. Una cosa no sé si está más adelante, pero entendemos por eje a glándulas que actúan de manera sucesiva. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, por ejemplo, el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, que es lo que justo que vamos a ver hoy. Nosotros tenemos glándulas que liberan hormonas que afectan sobre una siguiente glándula, que va a liberar hormonas sobre otra siguiente glándula, y esta hormona ya sí va a ir sobre un órgano diana a producir su efecto. En un segundo que entra mi compañero ustedes. Permítame. Bien. ¿Se ve? Nuevamente proyectado. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Espero no estar aburriéndolos. Es importante, perdón, una cosa que vamos a charlar ahora. Nosotros vamos a ir yendo de lo macro a lo micro mucho tiempo. Entonces, fíjense, nosotros hablamos de órganos, hablamos de hormonas que son pequeñas moléculas, que ahora vamos a ver la composición, vamos a ver los efectos a nivel celular que tienen. Entonces, es lindo endocrino, pero sepan que a veces puede marear esta ida y vuelta entre lo macro y lo micro. Lo bueno es que ustedes lo micro lo tienen por la parte de histología y bioquímica, y lo macro lo tienen por la parte de anatomía. Entonces van a ver que es bastante integrador. Ahora bien, fíjense, tenemos como una tabla general de cuáles son los órganos o glándulas que producen hormonas. Fíjense, nosotros, la segunda parte de la charla, vamos a ver el eje
hipotálamo, hipófisis. Entonces, tenemos la hipófisis que se divide en dos funcionalmente. La adenohipófisis que libera la hormona del crecimiento, la corticotropina, tirotropina, gonadotrofinas y prolactina. Fíjense que salvo la prolactina, que sí actúa sobre un órgano diana, bueno, y la hormona del crecimiento también, las otras estimulan otras glándulas. Entonces estamos hablando de ejes. Y la neurohipófisis no secreta como tal, pero es donde se libera la vasopresina y la oxitocina, que esas sí tienen efecto directo en órganos. Luego, como les decía, de la adenohipófisis, en este eje, y pues, espérenme un segundo que entra alguien más y ya estamos. Les decía, perdón, de este eje, entonces tenemos hipotálamo, ahora vamos a ver cuáles son las que estimulan a la hipófisis. La hipófisis de la adenohipófisis libera hormonas como la corticotropina, tirotropina y gonadotrofinas, y vamos a ver entonces las otras glándulas u órganos que van a estar reguladas por estas hormonas liberadas por la adenohipófisis y que estas sí ya después van a tener efecto directo en órganos diana. Entonces, por ejemplo, tenemos tiroides. La tiroides está estimulada por la tirotropina y libera triiodotironina, tiroxina y calcitonina. Vamos a ver qué células liberan cada una en la clase de hoy. La paratiroides libera hormona paratiroidea. Chicos, disculpen, es la última persona que entra porque me da cosa dejarlos afuera, pero ya pasamos bastante el horario. Después, nosotros tenemos las gonadotrofinas, que es la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que van a estar modulando la producción y la liberación de hormonas en las gónadas, en el testículo por un lado y en el ovario por el otro. Eso lo vamos a tener al final del sistema, vieron que es sistema endocrino y reproductor, porque es un tema bastante grande y aparte, pero es parte del sistema endocrino. Ahí, perdón, me salté, fíjense las glándulas suprarrenales o adrenales, que son las que están por encima del riñón, se ubican anatómicamente, y al mismo tiempo las podemos diferenciar histológicamente como en dos glándulas distintas, porque si bien es una misma glándula, está sectorizada y estos dos sectores, que es la corteza y la médula, liberan hormonas distintas. La corteza suprarrenal libera cortisol, aldosterona y andrógeno. Fíjense cómo vamos paneando todas las funciones que fuimos charlando. Cortisol es la respuesta al estrés, la aldosterona está relacionada a la regulación del medio interno y obviamente a la presión arterial, y los andrógenos están relacionados a su vez con la reproducción. Mientras que la médula libera adrenalina y noradrenalina y es parte del nexo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Si bien son dos sistemas de controles que los explicamos por separado porque anatómicamente son muy distintos, tienen puntos en común. Y el punto en común es la médula suprarrenal, que libera adrenalina y noradrenalina, que sabemos que son neurotransmisores. Luego, continuando con la reproducción, sabemos que la placenta recibe señales y fíjense que libera un montón de hormonas. Lo importante es saber, y es lo que vamos a ir charlando cuando veamos la parte de reproductor femenino y también el de masculino, que no es todo el tiempo. Que vamos a ver que, por ejemplo, la gonadotrofina coriónica humana no la libera todo el tiempo. La libera en determinados momentos. Entonces lo importante es ver esto, cómo es la regulación hormonal, no es algo que está sucediendo todo el tiempo. Ya vamos a ver cómo es el ciclo para que se produzca la liberación de una hormona. Luego tenemos el páncreas, que tiene la gran función de la regulación del metabolismo intermedio y sobre todo de la glucemia, que bueno, yo les decía, también es un teórico aparte, donde hay liberación de insulina, glucagón, somatostatina, fíjense que está relacionado con el crecimiento o no del organismo. El PIP, ¿se acuerdan? El péptido intestinal vasoactivo que vimos en digestivo en el primer semestre. Gastrina, entonces vemos que también empiezan a aparecer hormonas que están relacionadas con otros sistemas, por ejemplo, el gástrico, con la hormona pineal. Y fíjense, después, órganos endocrinos no clásicos. ¿Qué quiere decir que no son clásicos? No se consideran como hormonas
como glándulas per se. Pues fíjense, el testículo, o sea, fíjense, el testículo y el ovario, la función primaria que uno piensa, lo primero que se le viene a la mente es la formación de las gónadas, de los espermatozoides y de los ovocitos. Pero también son glándulas y tienen función muy grande glandular. En cambio, los órganos endocrinos no clásicos, si bien tienen función de glándula porque liberan hormonas, tienen funciones que se podría considerar más primarias de otro estilo. Por ejemplo, el hipotálamo, fíjense, libera un montón de hormonas y es súper importante, pero tiene otras funciones que ya vimos en sistema nervioso. El corazón libera el péptido natriurético auricular, que sabemos que modula la presión arterial, pero al mismo tiempo no es la función primaria del corazón la secreción de algo que regule su función. Lo sabemos que sobre todo el ciclo cardíaco está modulado principalmente por el sistema nervioso autónomo, más allá del automatismo. Lo mismo, del riñón, tenemos la eritropoyetina que está relacionado con la hemopóiesis y el calcitriol con el metabolismo del calcio en los huesos. Mismo, hígado está más relacionado con la función digestiva, pero libera el IGF-1, el factor insulina, que es muy importante en el crecimiento, y tanto el tracto digestivo como el adiposo liberan sustancias que modulan su propio funcionamiento. Si yo les menciono, fíjense, todo lo que está escrito acá, gastrina, secretina, colecistoquinina, el VIP, o sea, todo esto lo que tenemos ahí es todo modulador propio del mismo órgano. Entonces, entramos en que es una comunicación, es un sistema de control, pero es un poco más regional. Tenemos algo más sistémico, como que yo les decía, una hormona que es liberada de la hipófisis a circulación va a todo el organismo. En cambio, fíjense, en los órganos endocrinos no clásicos, la secreción y el control es más a nivel regional. Por ejemplo, la grelina no viaja a producir algo en un órgano tan alejado, por ejemplo, como el cerebro. Es un control más local. Ahora bien, ¿cómo es la señalización endocrina? Partiendo del ejemplo que yo les dije, por ejemplo, el tema de la placenta, que solamente tiene, o sea, durante el embarazo secreta un montón de cosas que normalmente no secreta. Lo mismo vieron que en el ovario nosotros tenemos un ciclo menstrual, porque, o sea, dura un mes y tenemos variaciones. Entonces vamos a ver cómo se produce esta señalización endocrina, qué es lo que hace que una glándula reciba, o sea, decida, por así decirlo, secretar una hormona. Entonces nosotros tenemos una señal. Fíjense, vamos a repasar los pasos de la señalización, porque esto ya lo vimos en el nervioso, vamos a ver cuál es la diferencia con el sistema endocrino. Entonces nosotros tenemos una señal, una proteína receptora, una señalización intracelular, proteínas diana y una respuesta específica. Nosotros vamos un paso antes que la señal. Nosotros vamos a tener señales que produzcan que una glándula libere la hormona. A la hormona la vamos a llamar como señal en sí porque es la que lleva el mensaje como, por ejemplo, en el sistema nervioso, la liberación de un neurotransmisor. El neurotransmisor es la señal que va a llevar información. Luego tenemos una proteína receptora, que es un receptor que es de ubicación variable y es lo que va a hacer que un órgano responda o no, o sea, diana o no determinada hormona. Luego tenemos una señalización intracelular y esto lo vamos a charlar porque no siempre es así, tenemos más de segundos mensajeros. ¿Y esto por qué? Porque yo les digo, tenemos receptores, y no cuando piensan los receptores, como los vimos sobre todo en sistema linfomático, pensamos que son receptores en la superficie de la célula. Pero en el sistema endocrino no necesariamente es así. Los receptores pueden estar a nivel de la membrana, pueden ser intracelular, inclusive pueden ser en el núcleo. Entonces, se empieza a desdibujar un poco estas definiciones rígidas que tenemos de receptor. Por eso, no necesariamente hay sistemas de segundos mensajeros, sí lo hay, y hay muchas hormonas peptídicas que generan sistemas de segundos mensajeros, pero no necesariamente todas. Tenemos las proteínas dianas, que son los efectores que van a dar la respuesta específica, que es el efecto que nosotros vemos
que genera una hormona. Chicos, hasta acá estamos. ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bien, espero no estar aburriéndolos mucho. Lamento hacer esa diferencia con el sistema nervioso, pero es importante porque nosotros las tenemos como muy rígidos y es importante ver si bien son similares, cuáles son estas pequeñas grandes diferencias que hacen que sean dos sistemas distintos. Que tomo agua y seguimos. Estamos. Ahora, tenemos vías de control dentro del sistema endocrino. Es decir, de alguna forma, yo cuando tengo, fíjense, cumplo toda esta señalización, una vez que tengo la respuesta específica, de alguna forma tengo que avisarle a la glándula, por así decirlo, que deje de secretar la hormona porque ya tengo la respuesta esperada. Entonces vamos a tener dos tipos de retroalimentación. Yo les decía, nosotros tenemos dos glándulas que liberan sustancias. Una, por ejemplo, la glándula I, libera una hormona que estimula la glándula Z. La glándula Z va a liberar hormonas que van a ir a producir al órgano diana un efecto, pero al mismo tiempo puede hacer retroalimentación, es decir, puede actuar sobre la glándula que produce la estimulación, inhibiéndola, por ejemplo, y ahí le llamamos retroalimentación negativa, que es importante saber que es en la mayoría de los casos, como la regla general, para una homeostasis, la retroalimentación es negativa. Así, por ejemplo, si yo produzco, yo censo que un parámetro está bajo, por ejemplo, censo que la glucemia está baja, mi glándula, porque el páncreas va a liberar hormonas como el cortisol para subirla, pero después se va a censar de que ya subió. No puede subir ilimitadamente. Nosotros tenemos un rango de normalidad. Entonces, de alguna forma, en este caso puede ser una hormona, puede ser la misma señal, inhibe, hace una retroalimentación negativa e inhibe la liberación permanente o exacerbada de la hormona para mantener el parámetro que yo quiero en un rango. Y el caso menos común, pero veamos si se les ocurre el ejemplo clásico, es la retroalimentación positiva, es decir, la glándula X libera una hormona para la secreción de la glándula W y la hormona que libera la glándula W no solo no inhibe, sino que estimula la secreción de la glándula X, entonces se exacerba. ¿Cuál es el ejemplo que se les ocurre de retroalimentación positiva en una situación fisiológica? ¿Se les ocurre alguno, chicos? La oxitocina en el parto, profe. Excelente. Muy bien, ese es el ejemplo clásico y de hecho es uno de los pocos ejemplos que hay de retroalimentación positiva. Durante el parto hay liberación de oxitocina y hay una retroalimentación positiva hasta que se termine de desencadenar el parto y haya el alumbramiento. Mientras tanto, se sigue secretando. De hecho, una vez terminado el parto, se sigue secretando. Entonces, no es que se corta la secreción. Pero muy bien, no sé quién lo dijo, pero bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar, ya que entendimos, retroalimentación negativa y positiva, y sobre todo la negativa, los bucles de retroalimentación. Nosotros habíamos dicho que por lo general el sistema endocrino se maneja con ejes. Ejes, vamos a poner el ejemplo de hoy, hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Entonces, el hipotálamo libera la hipófisis hormonas que estimulan la liberación de otras hormonas que van a influir en la glándula hipófisis, en la glándula tiroides. La glándula tiroides lo que tiene es retroalimentación y vamos a hablar de asas. Cuando es sobre, fíjense, en el caso de A, cuando la misma glándula liberada actúa inhibiendo el mismo órgano, se dice que es una asa ultracorta, porque la misma hormona inhibe su propia liberación, por así decirlo. Cuando del eje es un nivel más abajo, por ejemplo, de la glándula B, lo que libera inhibe la glándula A, es asa corta. Entonces, si bien estoy actuando sobre otra glándula, es la inmediatamente superior en la jerarquización de secreción. Y tenemos el asa larga cuando no es, dentro del eje, una hormona liberada por una glándula inhibe a un nivel más superior que la estimula. Es decir, por ejemplo, la glándula tiroides inhibiría
no a la hipófisis, sino al hipotálamo. Pero el fin último se produce una inhibición de la liberación de las hormonas para evitar que siga secretando irrestrictamente C. Nosotros, a lo largo del curso en los ABP, vamos a ver que hay ciertos cánceres o tumores que son hipersecretantes y nosotros vemos el efecto, por ejemplo, vemos el efecto, pero nosotros no sabemos a qué nivel está el tumor. Por ejemplo, si tenemos, vamos a decir que se libera una hormona que se llama B. Y yo veo un efecto exacerbado de lo que produce la hormona D. Lo que yo no sé es dónde va a estar el tumor. Porque, por ejemplo, si es en C, yo estoy viendo el efecto. Si es en B, B está hipersecretando una hormona que estimula C, pero la forma de detectar, más allá de una ecografía de estudios directos a los órganos para detectar dónde está el problema, por lo general lo que se hace es se dosa todas las hormonas del eje y ver, por ejemplo, si el problema está en una hipersecreción de C, como hay una hipersecreción, lo que vamos a tener es niveles muy bajos de la hormona que libera A y B, porque hay una retroalimentación negativa fuerte. Entonces vamos a tener niveles anormalmente bajos porque hay una retroalimentación. Lo mismo, por ejemplo, si fuera B el problema, va a estar exacerbada la hormona que libera B, exacerbada la hormona que libera C, o sea, cuando uno dosa en sangre, pero por la retroalimentación negativa, por ejemplo, la hormona que libera A directamente no aparece en sangre o está por debajo de los niveles. Entonces, está bueno que lo vayamos pensando porque hay un montón de patologías que se puede, o sea, viendo el efecto se puede indagar dónde está el problema con solamente el dosaje de las hormonas antes de hacer un estudio un poco más invasivo. ¿Estamos hasta acá? Yo supongo que sí, su silencio me preocupa, pero... Sí, profe, venimos bien. Bien. ¿Los estoy aburriendo mucho? No, yo estoy medio complicada de la garganta únicamente. Bueno, chicos, en lo que les cueste, los decimos, perdón, yo sé que voy lento, pero estamos en el último sistema. Entonces, lamentablemente, es el momento que ustedes tienen que integrar con todos los sistemas. Entonces, mi idea es ir dándole ejemplos de otros sistemas para que vayamos integrando. Ahora sí, volvamos. Vías de control. Fíjense que nosotros, el que más conocemos es, que hablamos recién, es el del ciclo menstrual. Nosotros, bueno, las mujeres, tenemos un ciclo menstrual donde hay una liberación cíclica de determinadas hormonas que van produciendo cambios en el recubrimiento interior del útero y que producen la menstruación en el endometrio. Pero lo que vamos a tener es que en días específicos vamos a ir viendo cómo cambian estas hormonas y van produciendo efectos distintos en fíjense, empezamos con un ciclo en la hipófisis, que son las que liberan y van hacia los ovarios, y producen el ciclado también a nivel ovárico y los efectos tanto en la ovulación como en el endometrio. Pero esto es cambio a lo largo de un mes. Y tenemos una secreción circadiana que, por ejemplo, es el caso del cortisol. Nosotros sabemos que el cortisol naturalmente, sin un agente estresante que lo dispare, tiene una liberación normal que se dice circadiana y que conocemos que empieza a subir alrededor de las 4 de la mañana, tiene su pico alrededor de las 8 de la mañana, que tiene sentido, baja, cerca de la siesta hace nuevos picos y hacia ya la noche empieza a disminuir. Y sabemos, y lo vamos a ver cuando vemos las glándulas suprarrenales, los efectos que tiene en la tensión, en la regulación de la glucemia y todo, que está relacionado con los momentos de mayor atención. Si nosotros lo vemos, fíjense, 8 de la mañana, uno está medio dormido, pero por lo general donde tiene el pico de cortisol es donde más debería estar como atento. Y hacia la noche, cuando ya llega el momento de descansar, es cuando se produce la disminución endógena. Bueno, ahora sí vamos un poco a la definición clásica de hormona. Para hacer un paralelismo, por así decirlo, la hormona es el sistema endocrino, lo que es el neurotransmisor y la transmisión eléctrica al sistema nervioso. Entonces podemos decir que las hormonas son sustancias químicas secretadas por un grupo de células
es decir, organizadas de una forma de glándula, órgano, que se liberan hacia la sangre, que se transportan en un objetivo alejado, es decir, por ejemplo, yo les decía, de la hipófisis, que llega al ovario, y bueno, es un tramo largo por recorrer. Y ese lugar, el objetivo alejado, es donde ejerce su acción a muy bajas concentraciones. A ver, si nosotros dosamos las hormonas, van a ver que están siempre en cantidades muy pequeñas, pero tienen rangos muy pequeños de acción. Entonces pequeñas concentraciones de hormonas llegan a células alejadas, donde al unirse a los receptores, esas células ya directamente generan el efecto deseado. Recordando un poco lo que vimos cuando vimos en el sistema linfohemático, cómo eran las secreciones, podemos hablar de 3 tipos de señalización. Fíjense y vamos a hablar los ejemplos. Señalización autócrina, es decir, que una célula libera a lo circundante una hormona, es decir, una sustancia, que se une a los receptores de la misma célula. Entonces, es como que autorregula su función. Luego tenemos la señalización parácrina, que es la modulación de efectos de células vecinas o adyacentes. Entonces, una célula secretora libera una hormona que va a tener efecto en una célula que tiene cercana. ¿Qué es lo importante? Que la célula tenga receptores. Por eso vemos acá, tanto la señalización autocrina y parácrina, que la diferencia entre la secretora en la parácrina y en la autocrina y en la parácrina, que la autocrina tiene receptores para sus propias hormonas y en la parácrina no. Y por último, la señalización endocrina, que por eso hablamos de circulación. Tenemos una secreción de hormonas de un grupo de células denominadas glándulas que liberan al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo van a todo el organismo y solamente ejercen una función en células dianas alejadas donde realmente tengamos el receptor. ¿Qué es alejado? Y bueno, por ejemplo, el hipotálamo hipófisis es relativamente cerca. De la hipófisis a la glándula tiroides podemos decir que es cerca porque está todo cerca, más o menos organizado en el cuello, pero un sistema, el hipotálamo, hipófisis ovario o hipotálamo, hipófisis testículo, ahí sí se da la definición clásica de sitios alejados. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá recordamos un poquitito, esperen, tomo agua. Esto es importante, que puede ser una tontera lo que vamos a charlar ahora, pero si uno lo razona, va a ser más fácil memorizar ciertas cosas que vamos a ir charlando a lo largo del sistema. Fíjense, nosotros las hormonas dijimos que son pequeñas moléculas que pueden ser de 3 orígenes: esteroideas, peptídicas y aminas, que son derivadas, fíjense, son catecolaminas y derivadas de aminoácidos. Si es esteroidea, estamos hablando de como origen graso, o sea, tiene no tiene carga ni positiva ni negativa. ¿Qué pasa con las cosas que son de origen lipídico con respecto a la membrana? ¿Cómo ingresan a la célula? ¿Necesitan canales que les permitan ingresar a la célula o pueden atravesar la membrana? Es una pregunta. ¿El que la quiera contestar? A ver, volvamos. La membrana plasmática es de origen lipídico, es decir, es apolar. Solamente permite, o sea, que la atraviesen moléculas muy pequeñas o que no sean polares, es decir, que no tengan carga. Por ejemplo, las hormonas esteroideas. Hay dos moléculas que son grandes o están cargadas, ya sea positiva o negativamente. De hecho, ustedes ya están viendo la diferencia de tamaño entre una y otra. Lo que es grande o cargado, sí o sí necesita canales, porque eso no lo puede atravesar la membrana plasmática. ¿En eso estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Bien, entonces una diferencia muy grande entre las hormonas esteroideas y peptídicas es las hormonas esteroideas, al poder primero, fíjense la diferencia de tamaño. Yo les estoy mostrando el cortisol y acá
Cuando ven las peptídicas, cada uno esto es un aminoácido que tiene su tamaño. Acá estamos viendo 3 letras, pero son de gran tamaño. Entonces, las hormonas esteroideas, ¿a qué viene esto? Tienen 3 características que vamos a ir comparando con las peptídicas y las aminas. Pueden atravesar la membrana plasmática. Entonces, ¿dónde esperan que cumplan su función? ¿Dónde esperan que estén sus receptores en las células diana? Vamos, chicos, ustedes ¿Dentro pueden. de la célula sería? Excelente. Vieron que yo les dije que los receptores podían estar en la membrana plasmática, en el citoplasma o inclusive en el núcleo. Muy bien, no sé quién lo dijo por ahí, nombre, pues no lo estoy viendo. Facundo, soy yo. Gracias, Facu. Bueno, como decía Facu, entonces los receptores pueden estar dentro de la célula. ¿Qué es importante eso? Porque van a tener efectos, pueden ser más largos, pero tiene efecto a nivel intracelular. Y una cosa muy importante, nosotros decimos lo que es los lípidos, ¿se disuelven en agua? Pregunta, ¿los lípidos se disuelven en agua? No. No. Entonces, las hormonas esteroideas, si viajan en circulación, es un lípido viajando en circulación. Entonces, va a tener estas 2 características. Primero, en la célula puede atravesar la membrana plasmática y generar sus efectos a nivel citoplasmático nuclear, pero la glándula que la libera, de la glándula que la libera a la glándula diana, al órgano diana, necesita un transportador, una proteína transportadora que la lleve porque sola no se disuelve en el plasma. ¿Entendido eso? Esas 2 características son importantes. Ahora vamos a compararlas con las peptídicas. Las peptídicas, las proteínas, ¿cómo viajan en el plasma? Disueltas, porque tienen carga, ya sea positiva o negativa, pero viajan disueltas. Entonces, las hormonas peptídicas, cuando son liberadas de la glándula, no necesitan transportadores generalmente. Y cuando llegan a una célula, como no la pueden atravesar, los receptores van a estar a nivel de la membrana. Entonces son por lo general, las que activan sistemas de segundos mensajeros. Mientras que las esteroideas, por lo general, liberan secreción de vesículas que pueden estar en el citoplasma o pueden tener efectos nucleares, que quieren efectos nucleares, producir la producción de proteínas a partir de la activación de la transcripción, por ejemplo. Y las aminas que tienen son como un caso intermedio. Si se fijan en tamaño son pequeñas, entonces no necesariamente viajan con transportadores, con proteínas transportadoras, aunque algunas sí, y los efectos pueden ser a nivel de la membrana o intracelular. ¿Estamos con esta diferencia? Es importante porque vamos a ver, ustedes pues no solamente se aprenden, ahora vamos a ver qué glándula libera la hormona, sino cómo viaja en circulación, puede estar parte libre, porque es pequeña, y parte con transportadores. También aumenta la vida media. Fíjense, a lo que está unido un transportador no se degrada fácilmente. En cambio, lo que sí está libre, lo que viaja solo, puede degradarse. Y también va a influir en el tiempo de aparición del efecto. Ahora vamos a ver, cuando veamos la TSH, cuando empecemos tiroides, los efectos que pueden ser inmediatos, pueden ser en pocas horas o días, y algunos efectos inclusive de algunas hormonas pueden durar semanas. Todo esto depende de la estructura química de la hormona. Bien, y ahora como hablábamos, vieron que yo les dije, los distintos efectos pueden ser, los receptores pueden estar a nivel intracelular, fíjense acá, entra una hormona lipofílica, por difusión no necesitamos un canal, puede unirse o a un receptor citoplasmático que puede generar la transcripción. Por lo general, las hormonas lipídicas o esteroides que se les llama, tienen efectos nucleares y lo que producen son proteínas. Como producen proteínas suelen ser efectos un poco más tardíos, porque entre que se produce el ingreso, la unión al receptor, todo el tiempo de transcripción y traducción lleva su tiempo. Mientras fíjense que los receptores de membrana tenemos las hormonas pépticas, fíjense que se unen a los receptores y tenemos o sistemas de segundos mensajeros que tienen una respuesta celular, o fíjense que en este caso ya es algo más químico
Y por lo general, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este mes que vamos a estar viendo endocrino, están relacionados con receptores acoplados a proteína G. Y vamos a ver que la proteína G tenemos un montón de distintas proteínas G que tienen distintas funciones a nivel intracelular. ¿Estamos hasta acá? Sí, no, tal vez. Sí, profe. Sí. Buenísimo, pero no va a estar aburriéndolas. Ahora vamos con el control neurohipofisiario. Ya vimos como la generalidad del sistema endocrino. Ahora, por más que lo hemos mencionado, ahora vamos a entrar de lleno al control neurohipofisiario. Es decir, tenemos cierta unión entre lo nervioso y lo endocrino. ¿Dónde se produce esta unión? Fíjense, la mayor parte de las hormonas, si no es que todas, están involucradas en un eje que involucra el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo sabemos que es parte del sistema nervioso y la hipófisis ya es propiamente del sistema endocrino. Nosotros vamos a ver que tenemos núcleos que secretan a la hipófisis anterior y a la inferior distintas hormonas que van a estar produciendo distintos efectos. Habíamos dicho, a la neurohipófisis se secretan dos hormonas que se pasan directamente a circulación, mientras que del hipotálamo a la neurohipófisis se liberan hormonas que regulan la secreción, la producción y la secreción a su vez de otras hormonas. ¿Estamos? Chicos. Sí, profe. Bien. Es muy importante entonces saber que la hipófisis tiene una parte que es adenohipófisis y la neurohipófisis. En la adenohipófisis vamos a ver en esta foto que tenemos como grupos de células. Fíjense, tenemos en la parte distal, tenemos células acidófilas, que son las somatotropas, y las lactotropas que van a liberar las hormonas que están relacionadas con el crecimiento, no la hormona del crecimiento per se, pero las que están relacionadas, y las lactotropas, por ejemplo, la luteinizante. Mientras que las basófilas tienen las tirotropas, las gonadotropas y las corticotropas, que son las que liberan las distintas hormonas que vamos a ir charlando. Entonces es importante saber, la adenohipófisis a su vez está organizada como si fueran pequeños clústeres de glándulas que liberan las distintas hormonas. Entonces, no es una misma, o sea, no es que todas las células liberan todas las hormonas que vamos a ir charlando de los ejes, sino que tenemos distintas poblaciones celulares. Y una rica irrigación, primero, para que va del hipotálamo a la hipófisis y de la hipófisis pase al resto de la circulación. ¿Cómo es el control cerebro-hipofisiario? Fíjense, nosotros tenemos un control hipotalámico, que es como el nexo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, donde el hipotálamo libera hormonas que modulan la adenohipófisis. Fíjense, tenemos estimulación o inhibición de la secreción de la adenohipófisis. Las hormonas liberadoras, fíjense, y vamos a mecanismos celulares que habíamos dicho, rápidos o lentos. El rápido, asumimos que el receptor de la hormona hipotalámica que ejerce efectos en la adenohipófisis va a estar en la membrana, aumentan la síntesis AMP cíclico y la concentración de calcio intracelular. Sabemos que el aumento de la concentración intracelular lo que produce es la exocitosis de vesículas que contienen algo. En este caso van a contener hormonas. Y fíjense, ese es el efecto rápido. En cambio, hay algunas otras hormonas liberadoras que lo que producen es un efecto lento. ¿Y qué es este efecto lento? Activa la síntesis de hormonas por aumento de la transcripción y estabilización del RNA mensajero. Entonces ahí tenemos los dos efectos. Mientras que al mismo tiempo en esta acción moduladora el hipotálamo también libera hormonas inhibidoras que, fíjense, tienen el efecto de disminuir el AMP cíclico, entonces controlan la concentración de calcio inhibiendo la excitosis de hormonas. Y por otro lado, fíjense, tienen o la modulación por estimulación o inhibición en la adenohipófisis y por otro lado producen hormonas que directamente son liberadas en la neurohipófisis. Acá no, o sea, no hay una estimulación o inhibición. La liberan ahí y de donde la liberan a la neurohipófisis directamente pasa a circulación. Y acá algo que estuvimos charlando como
en un cuadro muy feo, que es el que vimos al principio, que está todo junto. Ahora lo vamos a ver ordenado cómo sucede. Tienen que tomar agua. Entonces tenemos el hipotálamo. Tenemos el anterior y el posterior. El posterior habíamos dicho que es la neurohipófisis. La adenohipófisis va a recibir hormonas hipotalámicas que regulen su función en distintos tipos celulares. De ahí vamos a hablar que son los como 5 principales ejes: hipotálamo, hipófisis y una glándula. Fíjense, vamos una por una. El hipotálamo libera la hipófisis, la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esto es importante. R suele ser de release en inglés, entonces son las liberadoras, y las S son las estimulantes. Y bueno, las I son las inhibitorias. Entonces, fíjense, en este caso, libera a la adenohipófisis en general, la CRH, y las células corticotropas que tienen receptores para la CRH, que es estimulante, liberan la hormona hipofisial, que es la ACTH, que es la corticotrofina. La corticotrofina viaja por el sistema circulatorio a la corteza adrenal, y la corteza adrenal libera ciertas hormonas que, fíjense, que son glucocorticoides. Ahora eso lo vamos a ir charlando cuando nos veamos la semana que viene, glándula suprarrenal. Nosotros, fíjense que los nombres de los teóricos están relacionados más que nada a las glándulas o sus principales funciones. Los reproductivos. Y en este caso, hoy vamos a ver tiroides, pero bueno, la semana que viene vamos al suprarrenal. Después tenemos el hipotálamo. Libera a su vez también la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, o SRIF, que es inhibitoria. Ojo, la libera toda la hipófisis, volvemos a lo mismo. Solamente reaccionan a estos los grupos celulares que contienen los receptores. En este caso, ¿quién tiene receptor para estos dos tipos de hormonas? Las células tirotropas. Las tirotropas liberan TSH, que el TSH es la tirotropina, que actúa directamente en las tiroides, estimulando la secreción de las hormonas tiroides, la T3 y la T4. Luego tenemos GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, o también se le llama gonadoliberina, que actúa en las células gonadotropas que liberan la folícula estimulante o la luteinizante, que ya vamos a ver cuando vemos el sistema nervioso reproductor, cómo influyen en el ovario y en el testículo para la secreción de otras hormonas, que sean las femeninas o las masculinas propiamente dichas, o la formación de gameta, o en el caso del útero, la formación del endometrio o la liberación. Entonces, toda la función reproductiva, como habíamos visto al principio. Luego, también secretan la GHRH o la SRIF. Fíjense que esta misma modula tanto a las células somatotropas como a las tirotropas. Las células somatotropas liberan hormona del crecimiento, y esta, fíjense, acá tenemos un eje corto. Tenemos hipotálamo, hipófisis. De la hormona del crecimiento está directamente va a los órganos diana, que son el hígado y el tejido adiposo, y son los que tienen un control en el crecimiento y en el metabolismo intermedio de proteínas, lípidos y hidratos de carbono, por dos motivos grandes. Una, para producir, como diríamos, los ladridos que van a producir el crecimiento, y por el otro lado, la energía que se necesita para el crecimiento. Por eso tiene sentido que actúe sobre el hígado y el tejido adiposo. De vuelta lo vamos a ver cuando veamos los teóricos de crecimiento. Y por último, tenemos la TRH y la DA, que es la dopamina, y la TRH, que lo que hacen es modular las lactotropas, que directamente liberan prolactina, que están relacionadas con las glándulas mamarias. Entonces, sí, es un eje un poco más largo que el del crecimiento, y tenemos la producción de leche, que es solamente ese efecto. Este cuadro, como el Padre Nuestro, lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero fíjense, es muy importante que lo tengan en cuenta porque es lo principal. Ya después nosotros, yo les decía, a lo largo de los teóricos, por ejemplo, vamos a recordar cómo es la anatomía, sobre todo la anatomía
y la histología de cada una de las glándulas, cómo se producen a nivel glandular las distintas hormonas, cómo afectan las hormonas hipofisiarias a la secreción de distintas glándulas, y ya después cuáles son los efectos en los órganos diana. Pero si ustedes lo tienen así organizado, es mucho más fácil de entender. ¿Ves? Lo tienen por separado. Y como les decía, nosotros tenemos el control hipotalámico sobre la adenohipófisis, es hormonal. En cambio, sobre la neurohipófisis tenemos células secretoras que directamente, que tienen los axones muy largos y directamente liberan estas hormonas, que es la vasopresina y la oxitocina, a la neurohipófisis, que no tiene células secretoras, solamente es un sitio de liberación y donde está altamente vascularizado, y todo eso liberado por las hormonas neurosecretoras del hipotálamo directamente pasan a circulación. En este caso, bueno, la vasopresina, que sabemos que está relacionado con la regulación del control del medio interno, y la oxitocina, que ya habíamos dicho que es principalmente liberada durante el parto. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Hasta acá estamos? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien. Espero no estar aburriéndolos. Ahora vamos a la parte más importante. Bueno, todo es importante, pero es la específica esta semana. Esperen, tomo audio. Bien. Ahora vamos a la glándula tiroides. Vamos a hacer un pequeño repaso anatómico. Fíjense, nosotros de la glándula tiroides se encuentra casi en la base del cuello, abajo de la faringe y rodeando a la tráquea. Fíjense que tenemos distintos grupos celulares y están todos ordenados como en folículos. Los folículos tiroideos son aquellas que secretan y producen la hormona tiroidea, tienen un coloide en el medio, vamos a ver que eso es importante para la producción de las hormonas, y tienen hormonas que son como periféricas, que son las células C, que secretan la calcitonina. Vieron que habíamos dicho, la tiroides tiene varias hormonas que liberan, las tiroideas son las principales, pero la calcitonina es liberada por la hormona por la glándula tiroidea, pero no por el folículo, sino por estas células que son periféricas. Entonces, acá podemos ver cómo están ubicadas. Y bueno, por la ubicación y por la importante de la liberación de las hormonas, está bastante vascularizada. Nosotros podemos ver, dependiendo cómo está el epitelio, cómo es la función secretora de la glándula. Por ejemplo, en vez de la situación normal, tenemos los folículos con células que son cuboidales, entonces es una actividad normal de la célula. Cuando hay hiposecreción, es decir, una actividad baja, sea cual sea el motivo, eso ya lo vamos a ir viendo en el ABP, vamos a tener un epitelio bastante adelgazado. Entonces un epitelio plano y se ve el coloide bastante homogéneo. Mientras que en el hipertiroidismo, o sea, cuando hay una hipersecreción, vamos a ver un desarrollo exagerado de las células foliculares. Entonces vamos a ver que ya no son cuboidales, sino que son columnares, son bastante más gruesas. El coloide está reducido porque ha aumentado mucho el tamaño de las células. Y tenemos un núcleo prominente por el tipo de actividad. Entonces, histológicamente, podemos, obviamente es la última instancia, antes podemos ver los efectos, las patologías, después podemos ver el dosaje de las hormonas, pero a nivel celular uno puede, que está en la última instancia, puede ver qué es lo que está sucediendo con las glándulas tiroideas. Bien, ¿cuáles son las hormonas tiroideas? Nosotros tenemos como tres principales que parten de una. Fíjense, tenemos un armazón peptídico de la molécula de la tiroglobulina. Este armazón va a ser yodado, está yodado, por eso es tan importante el yodo en las funciones que están relacionadas con la glándula tiroides, y luego van a ser liberados estos aminoácidos, fíjense, para convertirse ya propiamente en la T4. Fíjense, tenemos la tiroxina, que es la T4, que es la principal hormona tiroidea. Esto es importante, es la principal hormona tiroidea que
es secretada, pero la que actúa a nivel celular en los órganos diana es la que tiene 3 yodos. Entonces, hay una desyodización a nivel de órgano diana. Pero la liberada es la tiroxina, que es la tetrayodotironina, lo vemos acá, y en menor medida, la triyodotironina, que es la T3. Y vamos a ver que en algunos órganos también se va a convertir a la T3 inversa, que es solamente la ubicación de cómo está uno de los yodos. Ahora, se produce, una cosa muy importante. Nosotros sabemos, bueno, ya estamos, ya ustedes, yo soy más grande, y ya era chica cuando pasó y ustedes ni se deben enterar, pero una época, sobre todo acá en Mendoza, que había problemas de bocio porque había un déficit muy grande de yodo. Por eso la sal de mesa es yodada, porque necesitamos ese aporte de yodo que normalmente no está en las comidas que uno tiende a comer. Entonces, como el yodo está distribuido de forma desigual en la naturaleza, hay sitios, por ejemplo, los mariscos que son ricos en yodo, las personas que viven cerca del mar y consumen ese tipo de comidas no tienen problema. Nosotros que estamos lejos del mar necesitamos un aporte de yodo extra para mantener los niveles necesarios para la síntesis de hormonas tiroideas. Eso lo van a ver con más detalle en el teórico. Pero, ¿qué es importante saber de cómo sucede? Nosotros tenemos las células foliculares, que están especializadas en la síntesis de hormonas tiroideas, se lleva a cabo en la interfaz entre la membrana apical y el coloide. ¿Ven? Nosotros tenemos, esta es la célula del folículo y este es el coloide. Entonces, ingresa el yodo, la pedrina es la que produce el ingreso el egreso del yodo de la célula al coloide, y en el coloide se producen varios eventos. Tenemos oxidación, organificación es unir carbonos, y acoplamiento del yodo a la tiroglobulina para producirse la T3 y, bueno, principalmente la T4. Y esta yodinación de la tiroglobulina se produce principalmente por la hormona peroxidasa. ¿Estamos? Entonces tenemos hormonas importantes como NIS y la pendrina, que son las que transportan el yodo desde el exterior celular al interior celular y luego al coloide. En el coloide se produce la incorporación del yodo a la tiroglobulina, y una vez producida ya las hormonas, ingresan nuevamente a la célula y de la célula egresan como T3 y como T4. ¿Estamos? Sí, profe. No sé, ¿esto lo vieron en bioquímica? Chicos. En histología vimos algo, profe. Bien. Fíjense que más allá de las hormonas, la formación de las hormonas es importante, porque el déficit, fíjense, ya sea de yodo o de algunas de estas hormonas de transporte, yo estoy de algunas de estas hormonas de transporte de yodo, o sea, déficit de yodo, de algunas de estas hormonas, o inclusive, por ejemplo, de la TPO, que es la tiroperoxidasa, cualquiera puede producir un déficit de la hormona. Entonces podemos tener una necesidad de la hormona, tener un eje que esté trabajando bien, pero si tenemos el déficit de alguno de estos, vamos a tener problemas en la producción de la T3 y la T4, y por ende los déficits en los efectos esperados. ¿Estamos? Ya, ¿cómo se llama? En el ABP de esta semana vamos a interiorizarnos en los diagnósticos de enfermedades tiroideas. Ahora bien, volvamos. Tenemos hipotálamo, hipófisis, glándulas tiroides. Entonces nosotros tenemos una liberación tónica. ¿Qué es tónica? Todo el tiempo en pequeñas cantidades se va liberando del hipotálamo la TRH. La TRH lo que hace es estimular en la hipófisis anterior la liberación de la TSH. Y la TSH es la que actúa en la glándula tiroides. Como les decía, los efectos de la TSH en particular es una hormona bastante particular porque produce efectos dependiendo a los receptores que se unan a nivel
de membrana o intracelular, pueden ser efectos de manera inmediata, intermedia, que es horas, o inclusive semanas y días. ¿Cuáles son estos efectos? Fíjense, de manera inmediata, estimula el contraportador sodio-yodo, que este que habíamos dicho que permitía el ingreso del yodo a la célula del folículo. Estimula la yodación de la tiroglobulina, la conjugación de tirosinas yodadas para formar T3 y T4, y la hidrólisis de la tiroglobulina para liberarla a la T3 y la T4. Entonces, es en escasos segundos y minutos que produce eso. Luego, intermedia promueve la síntesis de proteínas y la expresión, fíjense, de todas estas proteínas que son o enzimas o transportadores que se necesitan para la producción, como el NIS, la tiroperoxidasa o la tiroglobulina. Y en semanas estimula la proliferación y la hiperplasia de la glándula como tal. Entonces, fíjense que tiene muchos efectos, pero todos decantan en la liberación de la T3 y la T4. Ahora bien, fíjense, tenemos qué particularidades puede tener este eje. Fíjense, las hormonas tiroideas circulan en el plasma unido a proteínas, en equilibrio fracción libre. Es decir, no todas, gran parte viajan unidas, pero algunas pueden viajar libres. ¿A qué viajan unidas? Tienen 3 proteínas de transportes. La tiropexina, que la pueden encontrar como TBG, la transtirenina o inclusive con albúmina. Las funciones de estas 3 hormonas son de reserva extratiroidea, es decir, al estar unidas, fíjense, no está la fracción libre es la que se une a los receptores. Entonces, para que se produzca el efecto, fíjense que acá entre la T3 y la T4 sea desdodizada a T3 y produzca todos los efectos que ahora vamos a charlar, tiene que estar de manera libre. Entonces, viaja unida al plasma, pero para que ingrese a la célula tiene que separarse la proteína de transporte. Entonces hay un equilibrio como dinámico y frágil entre lo que se libera a nivel cercano del órgano diana y lo que viaja. Entonces, tenemos estas 2 funciones, de reserva extratiroidea, o sea, aparte de transporte, reservan hormonas y al mismo tiempo impiden la pérdida excesiva de yodo, porque, por ejemplo, si se liberara toda y mucha T3 o T4 no ingresa a la célula, se podría producir la degradación en el plasma de la célula y se pierde ese yodo. Entonces, como les decía, el yodo es escaso y es como lo mismo que es el hierro a la hemoglobina. El yodo es a las T3 y a la T4, son tan importantes que los necesitamos atesorar, que no se pierdan. Bien. Y lo que yo les decía, por lo general, bueno, fíjense, secreta sobre todo T4, pero la T3 es la que actúa en los tejidos. ¿Cómo se produce eso? Hay una metabolización en los tejidos periféricos, donde la T3 directamente es la que se une al receptor, pero la T4 necesita desyodizarse, es decir, perder uno de estos 4 yodos para convertirse en T3 y así poder ingresar al núcleo y tener efectos a nivel nucleares. Síntesis de proteínas nuevas, siempre los efectos nucleares se traducen en la inhibición o en la estimulación de síntesis de proteínas nuevas. Y en este caso, en el caso de las hormonas tiroideas, están relacionadas al metabolismo, al aparato cardiovascular, desarrollo del sistema nervioso, crecimiento, y vamos a ver otros sistemas, lo vamos a ir charlando ahora. Y particularmente, fíjense, los efectos pueden ser genómicos, que son lentos, o no genómicos rápidos, como habíamos visto anteriormente. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son esos efectos. Entonces, se necesita en un montón de tejidos, vamos a ir charlándolos, porque producen efectos o tienen acción permisiva. ¿Qué quiere la acción permisiva? Se necesitan para que otras hormonas actúen normalmente en los tejidos. Por eso es tan importante, van a ver que las personas que tienen o hipertiroidismo o sobre todo hipotiroidismo tienen problemas en sistemas no relacionados directamente con las hormonas tiroideas. Pero ¿qué tenemos? Fíjense, son esenciales para la maduración y el desarrollo del sistema nervioso central.
Particularmente lo que permiten es la migración neuronal de la corteza cerebral y cerebelar y un establecimiento de las 6 láminas de la neocorteza. Eso lo vimos en el sistema nervioso, pero particularmente permite eso. Y al mismo tiempo participa en la mielinización. Lo que hace es regular la diferenciación de los oligodendrocitos que luego van a producir la mielinización. Además, aumentan el estado de alerta y vigilia, memoria y capacidad de aprendizaje. Y eso lo vemos, por ejemplo, las personas que tienen hipertiroidismo, por lo general están sobre todo en estado de alerta, y las personas hipotiroidismo suelen estar como más somnolenta y tienen problemas de memoria. ¿Estamos hasta acá? Fíjense que ya vamos, bien, damos directamente a los efectos, es lo que decía, vimos todo el proceso de liberación, cómo son las hormonas, qué pasa cuando llega a los órganos diana, ahora vamos a ver ya los efectos. También son esenciales, fíjense, sobre todo para el crecimiento del corporal normal. ¿Qué hacen? Estimulan la expresión génica de hormonas del crecimiento, favorecen la síntesis de proteínas en músculo y otros tejidos, posibilitando así la longitud el crecimiento en longitud de los huesos. También vamos a ver que promueven la calcificación y el cierre de los cartílagos de crecimiento de los huesos y limita el crecimiento lineal de los cuerpos. Por eso es importante, fíjense, que del hipotálamo las señales son de forma tónica, entonces todo el tiempo necesitamos hormonas tiroideas. Vamos a ver que es el principal determinante del metabolismo basal. ¿Ustedes cuál es el principal síntoma que asocian a la disfunción tiroidea? No sé si alguno tiene problemas de tiroides, pero ¿cuál es el principal síntoma que se asocia con la disfunción tiroidea? ¿Les suena la acción calorigénica? La acción calorigénica es la capacidad de producir temperatura. Y eso está relacionado con el metabolismo basal. El metabolismo basal de una persona está dirigido por las hormonas tiroideas. Y fíjense, cuando hay un hipertiroidismo hay un aumento del metabolismo basal y eso produce el adelgazamiento de las personas y un aumento de la temperatura corporal. Entonces tienden a tener sudoración, aún estando en reposo. Y el hipotiroidismo está relacionado con una disminución del metabolismo basal, o sea, no solamente una disminución del metabolismo, es decir, una disminución del consumo de energía, pero también disminuye, y suelen ser personas que tienen frío por esta disminución del metabolismo basal. Ahora, ¿cómo determina el metabolismo basal? Fíjense que acá tenemos una mitocondria, lo que hacen es promover la proliferación y la maduración de las mitocondrias a largo plazo. Están también relacionadas con proteínas, o sea, del desacople de la fosforilación oxidativa, y en adultos está relacionado con proteínas, yo les decía, específicamente del desacople, como son la UCP2 y 3, que eso no sé si lo van a comer por Maxi, o sea, las comento así a grandes rasgos, que están en hígado, grasa, en el riñón y el músculo esquelético. Y al mismo tiempo, también estimulan la hidrólisis de la ATP por la sodio-potasio ATPasa, lo que hace es estimular toda esta producción energética. Entonces, al promover la estimulación energética, hay una estimulación en el consumo de oxígeno, y eso es lo que hace la elevación de la temperatura como acción calorigénica. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Puede ser mucho, pero cuando lo vayan viendo justo toca muchos sistemas. Ya van a ver que los otros son como más específicos de distintas funciones. Hemos empezado con una de las que son más extensas. También tienen acción sinérgica con las catecolaminas. ¿Cómo es esto? Tienen efectos termogénicos neonatos y aumentan la sensibilidad de los tejidos a la acción de las catecolaminas, particularmente en el corazón y en el músculo esquelético, que también lo pueden hacer en el adiposo. Tienen a nivel de sistema cardiovascular efectos directos e indirectos, pero el fin último es aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. ¿Cómo se producen? Los efectos directos son el aumento
de la captación de calcio por el miocardio, un aumento en la transmisión de las señales beta-adrenérgicas, esto es lo que hablamos de las catecolaminas anteriormente, un aumento en la contractividad y la función ventricular y una disminución en la resistencia periférica. Fíjense que son muchos efectos que están relacionados para un fin último, que es un aumento en el gasto cardíaco. Al mismo tiempo, tienen efectos indirectos, como le decíamos, la producción del calor y dióxido de carbono en los tejidos como consecuencia de un metabolismo basal aumentado, disminución de la resistencia vascular, una disminución de la presión sistólica particularmente, que nosotros tenemos, bueno, lo acabamos de ver en cardio, una presión sistólica, una arterial sistólica y diastólica, particularmente disminuye la presión sistólica y aumenta los reflejos de estimulación adrenérgica. Todo esto para aumentar la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, y al mismo tiempo, decíamos, lo podemos relacionar con el metabolismo basal. También fíjense, están involucrados en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y esto tiene sentido, lo que habíamos hablado, si está involucrado en la producción de energía, obviamente está relacionado en el metabolismo de los hidratos de carbono principalmente y los lípidos. ¿Cómo hacen esto? La T3 particularmente, igual la T4 desiodizada, lo que hacen es aumentar la absorción intestinal de glucosa y su incorporación a los tejidos, tanto muscular como adiposo. Promueven la gluconeogénesis, que se acuerdan que es la producción de glucosa a partir de fuentes que no son carbohidratos, potencian el efecto de la insulina y potencian también la adrenalina, porque la adrenalina tiene efectos glucógeno-líticos. Acuérdense que el glucógeno es una fuente de reserva de glucosa y la adrenalina tiene efectos líticos sobre el glucógeno. Bueno, la T3 estimula, o sea, potencia este efecto de la adrenalina. Por eso habíamos dicho, esta acción sinérgica con las catecolaminas se ve en varios sistemas. Respecto a las proteínas, aumentan un recambio, es decir, tienen efectos tanto en la síntesis como en la degradación, pero generalmente son anabólicas, por eso hablamos del tema del crecimiento. Pero cuando hay un exceso, a veces se produce un catabolismo proteico exagerado. Entonces, como decimos, vamos a ver que las patologías, los excesos se van a ir viendo en los distintos sistemas que estamos charlando ahora. Y respecto a los lípidos, también aumenta el recambio, aumenta la lipólisis, es decir, para su consumo, para decir después producir glucosa de nuevo, y aumenta la síntesis de la LDL, es decir, incrementando la depuración del colesterol plasmático. Y por último, sabemos que son esenciales en los ciclos menstruales y en la fecundidad. Entonces van a ver que, bueno, perdón, acá no se los mostré. Fíjense, una persona eutiroidea, es decir, que tiene una función tiroidea normal, tiene en la curva de la glucosa una curva de la glucosa normal. Chicos, ¿ustedes saben lo que es la curva de la glucosa? Yo lo estoy hablando como si fuera lo que hayan visto. ¿La han visto ya? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Chicos, me expliqué que estaba muy sola. ¿Saben lo que es la curva de la tolerancia oral de la glucosa? ¿Alguno? Mira, se lo voy a explicar. Capaz que algunos lo conocen si tienen un familiar diabético. Ustedes cuando están, la carga máxima están hablando de la parte renal, el manejo renal de la glucemia. Cuando una persona se sospecha que tiene diabetes porque en ayunas tiene una glucemia elevada, se hace la curva de la glucemia y la tolerancia oral de la glucemia, que también se la hacen las personas cuando están embarazadas para ver si no tienen diabetes gestacional. Fíjense, acá en el eje X tenemos tiempo y en el Y la glucemia, que es la concentración de glucosa en sangre. La persona en ayunas se le da al tiempo cero
una sobrecarga de glucosa. Son 75 gramos de glucosa, que por lo general se compra un pack que viene como mucha glucosa y eso se da en poca agua y se la toma. La persona tiene que estar en reposo y a las 2 horas se le toma la glucemia. Las personas normales, fíjense que es, vamos a ponerle el caso del eutiroideo, a las 2 horas toda esa glucemia ingresó, a ver, la glucosa ingresó al organismo por absorción y después se ingresa a las células, por ejemplo, en el músculo o en el hígado. Entonces, lo normal es que se produzca eso. Nosotros, como habíamos dicho, que las hormonas tiroideas contribuyen a la absorción intestinal de la glucosa, a los 30 minutos vamos a tener un pico más alto, pero luego va a haber un descenso más rápido aún que lo normal, porque también habíamos dicho que contribuía no solamente a la incorporación a la absorción intestinal, sino también a la incorporación de las células. Por lo general, yo les digo, cuando uno se hace eso, se le da la glucosa y solamente se toma una muestra de sangre, al principio y al final, para ver. Obviamente una persona que es diabético, es decir, que no secreta insulina, va a tener valores elevados a las 2 horas. Va a ser un pico más alto y no va a poder disminuir la glucosa porque no puede incorporar a las células la glucosa. ¿Estamos? No se preocupen que cuando veamos, creo que la semana que viene no, es la otra, la regulación de la glucemia por las distintas glándulas. Vamos a retomar esta prueba porque es importante para diagnosticar la diabetes. Pero vamos, no me quise ir mucho más, pero es para que sepan por qué está el gráfico acá. Obviamente, cuando estén estudiando para el parcial, ya vamos a haber visto esto para una persona normal y para una persona diabética y les va a sonar, pero no quiero que les quede colgado el cuadro ahí. Y por último, es importante, yo les decía, son esenciales para los ciclos menstruales y la fecundidad. Van a ver que hay personas que tienen severos problemas de hipotiroidismo o descontrolado, que no están bien medicados, que tienen problemas de fecundidad. ¿Por qué? Porque tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo alteran la liberación de la GNRH, inducen cambios en la liberación, obviamente, si producen a nivel hipotalámico una alteración en esta liberación, a nivel hipofisiario, vamos a tener problemas en la liberación de la LH, la FSH, la prolactina y la oxitocina. ¿Cuál es el problema de la liberación de la LH y la FSH? Vamos a tener una disfunción del ciclo menstrual y por ende vamos a tener problemas ovulatorios. Entonces, súper importante para la fecundidad y para los ciclos menstruales, para toda su progresión, tener valores normales. Entonces vamos a ver, cuando nosotros ya veamos los casos, dependiendo del caso que nos toque, no decir nada, pero bueno, ustedes ya lo van a tener habilitado hoy, cómo van a estar afectando, sobre todo, la temperatura corporal, el metabolismo intermedio. Algunas personas refieren problemas de fecundidad o problemas de ciclos menstruales, aumento de la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco en reposo, pero bueno, eso lo vamos a estar viendo. Chicos, ¿alguna duda del teórico de hoy? ¿Algo que quieran comentar? ¿Estamos? Sí, profe. Me preocupa. Y no es. Ah, sí. Ahora se los voy a escribir en el grupo de WhatsApp. El jueves, después de esta BP, a la 1 se les va a habilitar un pequeño cuestionario con teoría de esta semana. Particularmente, bueno, control, o sea, del eje hipotálamo-hipófisis y sobre todo el glándula tiroides. Es como para cerrar el ABP. Eh, Y si se los no. Y a las 12, cuando termina el segundo grupo, inmediatamente y se los tomamos. Es múltiple opción, no tengan miedo. ¿Podría ser a las 12?
No hay drama, hagamos una cosa, cuando termine la segunda comisión, ahí se habilita y quedan libres de eso. Pero acuérdense que es obligatorio tanto como la asistencia y completar el ABP, esta tercera instancia, hacer a la nota de ABP. ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, nos vemos el jueves en el ABP. Bueno, profe, muchas gracias. Ah, Nos profe, vemos.